Gloria a Jesús. Les decía a mis hermanas y mis hermanos que es necesario que usted escuche esta palabra, porque muchas veces perdemos la fe en el medio del proceso, perdemos la confianza, y el enemigo aprovecha esa situación para desanimarnos, para traer desaliento, desconsuelo y tristeza a nuestra vida. Y no podemos permitirle eso al enemigo de la justicia en el nombre de Jesús. Por eso es necesario que usted escuche esta palabra que yo le voy a leer ahora en el nombre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice: leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en la muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Como les decía, quiero hablarles de la vida de alguien, mis hermanos, que ha sido muy famoso en lo que es la historia de la Biblia, de cómo este hombre perseguía a la iglesia de Jesucristo, de cómo este hombre asolaba la iglesia de Jesucristo. Era un criminal sin piedad, sin compasión de los hijos del Señor. Y ustedes conocen la historia de Saulo de Tarso. Cómo relata la escritura que Saulo era un hombre, mis hermanos, que este hombre no tenía piedad. Este hombre perseguía a los cristianos. Dice, él mismo relata con su propia palabra que lo asolaba, lo castigaba y lo hacía blasfemar del nombre de Jesús por causa de la tortura que él le hacía. Y cuando vemos la vida de este hombre y analizamos la vida de este hombre, vamos a pensar nosotros que era un hombre cruel, como lo relata la escritura, y que quizá en nuestro pensamiento pensaríamos que este hombre no merecía la salvación, o que este hombre no merecía ser alcanzado por el Señor, porque era un hombre sin piedad. Pero cuando analizamos la escritura profundamente, vamos a entender el por qué este hombre era así, por qué este hombre se manejaba de esta forma, por qué este hombre actuaba de esta forma tan perversa con los cristianos. Analizando la historia de Saulo de Tarso, mis hermanos, podemos darnos cuenta que fue un hombre instruido, capacitado, enseñado por Gamaliel, que era un rabino con mucho conocimiento bíblico de la palabra, pero que este hombre tenía un celo por el Señor que no le permitía en su mente que hubiese otra manera de acercarse al Señor que no fuera a través de la ley. Y como él no había conocido a Cristo, pues él actuaba de esta forma que actuaba. Pero a este hombre, mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, que tenía este comportamiento de vivir, dice que en un momento este hombre iba hacia Damasco, iba a perseguir la iglesia, y que en esa persecución que él tenía se le apareció Cristo, el cual cambió su vida de una manera poderosa para siempre. Y aquí es que quiero enseñar algo que yo sé que va a bendecir su vida de manera especial. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si usted se pone a pensar, para el mundo, Saulo, en ese momento de crueldad, no merecía el perdón de Dios. En ese momento donde él perseguía a la iglesia, donde él mataba a los cristianos, cualquiera que lo conociese en ese momento iba a pensar con su poca capacidad mental que este hombre no merecía la salvación. El concepto de pensamiento que íbamos a tener hacia este hombre iba a ser un concepto muy malvado, porque era un hombre malo. ¿Qué sucede? Que así mismo, de esta misma manera, puede que alguien esté pensando mal de sus hijos, de su esposo, de sus familiares, que quizá por el comportamiento que le están teniendo en este preciso momento puedan pensar o puedan estar preocupados porque ellos entiendan que la forma en la que se está dirigiendo no es buena. Puede que usted esté en este preciso momento teniendo una preocupación por el comportamiento de sus hijos. Puede que usted esté teniendo una preocupación por el comportamiento de su esposo, de su esposa, porque usted quisiera verlo en el camino del Señor, usted quisiera verlo sirviéndole al Señor, pero usted ve que en vez de ellos acercarse al Señor, día tras día lo que está haciendo es que se están alejando más. Y usted quizá esté cansada o esté preocupada porque usted dice,
Si sigue de esta forma, se va a perder. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces de esas cabras que uno cree que nada vale, que nada bueno se puede sacar, que nada puede Dios hacer con ellos, de esa clase de personas es que Dios escoge lo más vil, lo que usted menos creía, para entonces de ello hacer algo útil, hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica muchas veces en la vida de la persona que menos usted cree que Dios se va a glorificar, para que usted pueda ver la grandeza y la maravilla de Dios en la vida de esa persona. Usted ve que si usted invita a alguien a la iglesia, un familiar suyo a la iglesia, y el mismo día esa persona se va a la iglesia, usted va a decir, wow, esta es una persona buena, esta es una persona que quiere agradar al Señor. Pero sin embargo, esa persona puede de que en el transcurso del tiempo se aparte del camino. Sin embargo, hay personas, mis hermanos, que usted insiste y te dicen que no van, pero el día que ellos deciden entregarse al Señor, mi hermano, lo hacen con devoción y lo hacen para siempre. Por eso yo quiero que tú no pierdas la esperanza con respecto a tus hijos, con respecto a tu esposo o a tu esposa, con respecto a tu padre o a tu madre o a tus familiares. Que quizás tú estás orando y estás clamando al Señor a favor de ellos, y tú ves que el comportamiento de ellos, en vez de acercarse al Señor, empeora. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer, porque esas oraciones que tú estás haciendo en algún momento van a producir un efecto en la vida de esa persona. En algún momento el Señor lo va a llamar, lo va a tocar, lo va a libertar. En algún momento esa persona va a tener un encuentro con el Señor, y el Señor va a cambiar su vida para siempre. Y ya no le van a decir aquel que hacía estas cosas, aquel que era borracho, aquel que era fumador, aquel que era delincuente, aquel que robaba, que atracaba. El Señor va a cambiar hasta su nombre, porque así mismo lo hizo con Saulo de Tarso, que ya no era Saulo, sino era Pedro, alabado sea Jesús. Pablo, perdón. Desde aquel día que el Señor trabajó en su corazón, dice la Escritura que se le apareció. Desde ese momento ya le cambió, el Señor le cambió el nombre. Yo declaro por fe que esa misma situación es la que va a pasar con esa persona por la que tú estás clamando, por la que tú estás intercediendo. Que en algún momento de tu vida tú vas a ver cómo el Señor se le va a aparecer a esta persona, cómo el Señor va a trabajar en el corazón de esta persona, cómo el Señor le va a tener un encuentro a esta persona, y esta persona va a tener una vida diferente. Pero ¿cómo veríamos la gloria del Señor en la vida de alguien que desde el primer día que le entregó su vida al Señor está sirviéndole? Cualquiera que le dijeran, el Señor es bueno, el Señor cambió la vida de este hombre o de esta mujer, vas a decir, ah, pero este hombre ha sido cristiano toda la vida. Este hombre desde el primer día que se le predicó, de una vez se entregó. Y no es malo, ojalá que fuese así todo el tiempo. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, que esas personas que son las que más problemas te dan para que tú vengas al evangelio, son las personas que cuando se entregan, lo entregan todo por completo. Que esas personas que son las que más te han dado trabajo para que le sirvan al Señor, el día que lo hacen, lo van a hacer con amor, con pasión y con devoción. Que en algún momento de su vida van a poder decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo doy por basura por amor al conocimiento del soberano Dios Jesucristo. Escuche lo que dice el versículo que acabamos de leer. El versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Escuche la vida que este hombre tenía. Escuche la vida tan cruel que este hombre llevaba. Dice que asolaba la iglesia, que metía a los cristianos en la cárcel, que los torturaba, los castigaba. Incluso dio el voto de un sí para la muerte de Esteban. Y a este hombre Dios se le aparece, Dios lo cambia, Dios lo liberta, Dios lo transforma. Y yo creo que si Dios lo hizo con Saulo de Tarso, también lo puede hacer con tus hijos, también lo puede hacer con tu esposa, también lo puede hacer con tu padre o tu madre, también lo puede hacer con tus hermanos. Para Dios no hay imposible, solamente hay que creer, hay que perseverar, hay que clamar, hay que gemir
y hay que seguir avanzando hacia adelante. ¿En qué tiempo Dios lo va a hacer? No lo sabemos, pero si creemos y seguimos perseverando, Él lo hará. En algún momento Él lo hará, porque fiel es el que promete, dice el Señor. Así que el trabajo suyo, el trabajo mío es clamar, orar y seguir creyendo que el Señor va a hacer la obra con tu casa, que el Señor va a hacer la obra con tu familia. Puede de que tú estés clamando por una enfermedad o una situación económica. Puede de que tú estés clamando porque alguien de tu familia, Dios te libre, esté pasando por una situación difícil, alguna enfermedad difícil, y tú en este preciso momento no estés viendo la mano de Dios obrando. Yo quiero que tú entiendas que no es cuando tú quieres, es cuando Dios entiende que es el momento. Quizás muchas veces hubiesen clamado los discípulos a Dios para que Dios lo liberara de esa persecución de Saulo. Quizá en algún momento ellos le dijeron al Señor: Padre, mira que este hombre nos persigue, quítale la vida. Incluso dice la historia que cuando Jesús se le apareció a Ananías, le habló a Ananías y le dijo: ve para que ore por Saulo. Él no quería ir, porque Ananías entendía en su capacidad mental que este era un hombre perverso, este era un hombre malo. Y quizás nosotros podemos pensar lo mismo de cualquiera de tu familia, que son malos, que son incrédulos, que son perversos. Pero Dios no lo veía de esa forma. Dios lo veía como el próximo hombre o la próxima mujer que iba a escribir casi un Nuevo Testamento entero, alabado sea Dios. Y yo creo que de esa misma manera que Dios obró en la vida de Saulo, puede que obre en la vida de aquel familiar o hijo tuyo, o esposa o esposo. Alabado sea el Señor, que tú quizá en tu mente estás pensando hasta renunciar al propósito de Dios, porque muchas veces somos tan atacados, somos tan perseguidos, somos tan turbados que ponemos en duda el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque solamente creemos que Dios está obrando cuando está todo bien a nuestro favor. Muchas veces creemos que solo Dios está obrando cuando la cosa todo no está saliendo bien, y no es así. Cuando Jesús permitió que Saulo persiguiera la iglesia, que los fariseos se levantaran contra la iglesia, el Señor también estaba obrando. Pero el Señor entendía que si no permitía que Saulo persiguiera la iglesia, los judíos iban a quedar solamente ahí en Jerusalén y no querían salir a predicar el evangelio por toda la parte como lo hicieron después de la persecución. Yo no sé si usted puede entender esto. Muchas veces lo que nosotros creemos que está mal es lo que Dios está usando para hacer un bien. Muchas veces cuando nosotros nos creemos atacados, perseguidos, y nosotros decimos: pero ¿por qué no está pasando esto? Es porque por medio de esa persecución Dios está obrando en la vida de alguien más, o Dios está obrando en tu propia vida, o Dios te está llenando de una nueva dimensión en la cual tú te vas a poder defender más adelante. Nuestra poca capacidad mental, nunca vas a poder entender la soberanía de Dios. Dios obra como Él quiera. Dios obra de la manera que Él quiera. Los discípulos nunca pensaron que la persecución de Saulo iba a ser un propósito de Dios para que ellos pudiesen salir a predicar a Samaria y a todos los lugares donde fueron a predicar. Ellos lo veían en el momento como una gran persecución, una gran guerra. Sin embargo, Dios lo estaba viendo como una expansión, como un crecimiento. No sé si usted puede entender, pero la capacidad de mentalidad de Dios no tiene límite, mi hermano. Nuestra mente es muy chiquita. Cuando nosotros estamos creyendo que algo está mal, para Dios eso está excelente. Para Dios eso está bien. Si usted quiere, medite un momento sobre esto que le estoy enseñando. Saulo estaba atacando la iglesia, incluso permitió que mataran a Esteban a pedrada. Y usted quizás dirá: pero ¿por qué el Señor permitió que mataran a Esteban si Esteban era fiel? Si Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Es que la Biblia dice que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. Ese era el tiempo y el cumplimiento de Esteban. Pero si usted se va más allá, después de esa historia de Esteban, ¿cuántos millones de personas no han sido bendecidos por esa palabra del Señor? Por esa historia de Esteban, muchas personas todavía permanecen de pie. Muchas personas hoy dicen: yo puedo seguir hacia adelante porque el Señor nos ha dejado la palabra, nos ha dejado la escritura, nos ha dejado la promesa. Y no se aferran a la vida terrenal, sino a la salvación en Cristo Jesús. En nuestra capacidad humana diríamos: ¿cómo el Señor permitió que mataran a Esteban?
Si era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero en la mentalidad de Dios, quizás Dios estaba diciendo, por la historia de Esteban, millones de personas se van a salvar. Quizás millones de personas van a entregar su vida al Señor al ver la devoción, el amor con que Esteban padeció por Jesucristo. Y van a decir, si Esteban pasó eso, yo también soy capaz de pasar eso y más. Y se van a llenar de fe, se van a llenar de amor, de pasión por la obra del Señor. Nosotros lo veíamos como una tragedia, pero el Señor lo veía como una bendición. Así que el mensaje de hoy que te quiero dejar dicho es: no te rindas. Aunque tú estés viendo la cosa contraria, Dios puede estar obrando en esa contrariedad que tú estás mirando. Dios puede estar trabajando en eso que tú ahora para ti mismo puede ser que sea un desastre, pero para Dios puede ser que sea una bendición. No cuestionemos a Dios por las decisiones que Él toma en su soberanía, en su grandeza y en su poder. Solamente seguimos hacia adelante creyendo, mi hermano, creyendo, lleno de fe, lleno de pasión por la obra, lleno de amor por los hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Ese es nuestro trabajo, seguir avanzando y seguir creyendo. Y lo demás se encargará el Señor. Que Dios me le bendiga en la noche de hoy. Que Dios bendiga su casa y su familia en el nombre de Jesús.